Buenos días. Permítame, yo mojo la palabra, que es que no sé, pero tengo sed. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25, y vamos a estar allí para la reflexión del mensaje de hoy, así que vayan buscándolo mientras me hidrato. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Y como el Señor nos manda a ejercitarnos también, usted se ha visto que en la Escritura dice que nos ejercitemos, pero en la piedad, pero apliquemos solo el ejercitémonos, coloquémonos en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Leo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice el Señor así: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, ¿qué es? Poder de Dios. Porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, escuche, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Para los llamados, tanto judíos como griegos, ¿qué es Cristo? Cristo es poder de Dios y ¿qué más? Y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Amén. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Puede tomar asiento. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios viene tratando un tema de una serie de problemas al interior de la iglesia de Corinto. Y una de ellas es el tema de las divisiones que habían. Por causa de lo que el apóstol dice en la carta, porque aún son carnales, son niños inmaduros y generaban divisiones. Habían unos que decían, no, yo soy partidario yo estoy más del lado de Pedro, porque es que Pedro fue un apóstol que originalmente caminó con el Señor. Otros decían, no, yo soy más con Apolos, porque es que Apolos es muy elocuente en su predicación y en su exposición bíblica. Es muy elocuente, tiene mucha inteligencia y aporta mucho al conocimiento humano y enriquece mucho. Y otros decían, no, nosotros estamos más con Pablo porque a él realmente se le reveló el Señor. Y es evidencias. ¿Esto qué nos muestra? A manera de introducción. Por lo general en nuestra sabiduría humana tendemos a pensar que el evangelio tiene necesidad de algo más, que así como está no es suficiente y por eso tendemos a creer que necesita algo más y eso es lo que nos lleva a buscar eso que creemos que necesita más para que en verdad supla las necesidades del ser humano. Entonces, al parecer en la iglesia de Corinto había un sentimiento de que no, es que necesitamos más lo que da este hombre, más lo que da este otro, y algunos decían, no, es que necesitamos más lo de este hombre. Porque nuestra sabiduría humana, terrenal, nos lleva a pensar que el evangelio no es suficiente como Dios lo envió. Yo le hago una pregunta esta mañana a usted.
Yo creo que todos cuando venimos a la iglesia venimos con expectativas y a veces con ese estilo de pensamiento. ¿Qué piensa usted? Tengo esta pregunta y ahí está. ¿Cuál cree usted que es el elemento clave en la iglesia de Cristo que en verdad responde a las necesidades del ser humano? Piénselo. ¿Cuál cree usted que es el elemento, cierto, que necesita la iglesia de Cristo para que responda a las necesidades del ser humano? Piénselo. Porque para la iglesia de Corinto decían, no, es que necesitamos a alguien que originalmente haya caminado con el Señor para que el evangelio sea eficaz. Para otra parte de la comunidad decían, no, es que necesitamos a un hombre elocuente para que predique el evangelio de manera más efectiva. Y otros decían, no, es que necesitamos a uno que se le haya revelado en verdad al Señor. Y de pronto usted puede decir que el elemento más importante es la palabra. No, pastor, la alabanza. La alabanza tiene que ser poderosa o si no, no funciona. Eso no responde a mis necesidades. Pueden predicar lo que prediquen, pero si la alabanza no estuvo buena, pastor, yo me fui sin recibir. Otros pueden decir, no, la palabra, pastor. La elocuencia como la prediquen, como lo dije. Otros pueden decir, no, pastor, los milagros. Que haya milagros en el culto. Porque si no hay milagros en el culto, no sirve todo lo que se hizo. ¿Cierto? ¿No les ha pasado? Silencio de los inocentes. Bien. Pues Pablo responde de una manera muy categórica, porque al parecer también sabemos que la iglesia de Corinto había sido influenciada por la cultura grecorromana. Y para los corintios también y los griegos era muy importante la filosofía. Ellos eran hombres que el conocimiento era muy importante para ellos, ¿cierto? El de encontrar respuestas al sentido de la vida, a la razón por la cual estamos acá, al encontrar las respuestas humanas. Entonces cuando llegaba alguien, un filósofo, y había muchos filósofos y cada filósofo tenía su seguidor, para ellos era importante lo que ese filósofo traía para aportar a las inquietudes que tenía en el corazón el ser humano y daba respuestas sobre para qué estoy en esta vida. Amaban la sabiduría. Entonces ellos, al parecer este grupo también le quiso decir a Pablo, no, es que tú tienes que agregarle un poquito más de filosofía a tu mensaje. Y Pablo le responde de manera firme en el versículo 18 lo siguiente: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Wow, que es una frase que Pablo va a establecer una tesis, un fundamento, es una afirmación que tiene todo un argumento, que tiene todo un soporte, y Pablo le está respondiendo de esta manera: que para los que se pierden, la palabra de la cruz, el mensaje de Cristo y su obra en la cruz es necedad. La palabra necedad en el griego significa locura, tontería, necedad, insensatez. Para los que se pierden tiene eso. Pero para los salvos, ahí ya no está tocando a los que se van a salvar, sino para los salvos es poder de Dios. Es poder de Dios. Y esto tiene mucho que ver con lo que Pablo dice en Romanos, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero ¿por qué Pablo trae esta afirmación? Y en los próximos versículos él va a entrar a sustentar su tesis, su palabra, esta afirmación que acaba de decir. Él de una forma le está diciendo, mire, la palabra de la cruz para ustedes está siendo necedad, porque para el mundo, para la sabiduría humana, la palabra de la cruz es necedad. Es decir, que estás en una posición de perdición. Si sigues así, te vas a perder. Pero ¿por qué es necedad para el mundo? Entonces hay dos posiciones y hay clases de dos personas. Primero,
Hay una sabiduría humana que ante Pablo y ante el Señor es necia, ¿cierto? Y esos son los que se pierden, los que tienen esa sabiduría. Y hay otro grupo que son de los que creen, que han creído al mensaje de la cruz, que validan el mensaje de la cruz, no le quieren agregar nada, sino como tal y cual fue enseñado y expresado por la palabra del Señor y por los apóstoles lo predicaron. Para ellos es poder de Dios. Es decir, para los que se salvan. La pregunta es, ¿por qué el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden? Y miremos una primera razón. Porque la sabiduría humana es necedad ante Dios. Mire lo que dice el versículo 19. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Pablo empieza a argumentar. Y aquí, para empezar a argumentar, se va al Antiguo Testamento y toma las frases del profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 14. Y es muy importante entender por qué se va hasta allá para tomar eso y hablar de por qué el hombre, la sabiduría humana es necedad ante Dios, porque tiene un valor impresionante, hermanos. Y eso nos ayuda a comprender toda su argumentación. Sucede que el rey Sanaquerib de Asiria quería invadir al pueblo de Israel. Lo quería invadir. Obviamente el rey Ezequías estaba preocupado. El profeta estaba preocupado. ¿Qué vamos a hacer? Nos van a invadir. Vienen a atacarnos. Era un ejército grande, era más numeroso que el pueblo de Israel. Y el profeta va y habla con el Señor y el Señor le responde ahí en el capítulo 29, versículo 14 le dice, perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Judá, ustedes van a tener la victoria no por el consejo, no por la estrategia, no por la sabiduría de sus consejeros, sino por el poder de Dios. Así que no teman. Dios con su poder les dará la victoria. Eso es humillante para la razón humana. Para la sabiduría humana eso es humillante. Pero ¿qué hacemos, Señor? Tranquilo, confía en mi poder. Porque no serán librados por la estrategia, por la sabiduría, por la forma en que ustedes se preparen para enfrentar la guerra, sino con el poder de Dios serán librados. Y efectivamente, Dios les dio la victoria al pueblo. Se dice que 185,000 soldados del pueblo asirio murieron a manos del Señor. Ellos no tuvieron que mover ni un solo dedo, solo tuvieron que salir a cantar alabanzas. Duro, ¿no? Que nos dijeran hoy, tranquilo que de ese problema no vas a salir con tu sabiduría, con tu consejo, sino con el poder de Dios. Ay, no, Señor, a ver, hello. Siglo XXI, por favor, Señor, algo tenemos que hacer. ¿Cómo que no hay nadie que me ayude, Señor? ¿Cómo que no hay nada que sirva? ¿Cómo que lo que estoy pensando no está sirviendo? Porque es con el poder de Dios y no con la sabiduría y la capacidad humana. En otras porciones dice, no con fuerza, no con caballo, sino con el poder de mi espíritu. Y cuando Pablo trae a esto, está diciendo que Dios de una manera le está haciendo entender al hombre que la sabiduría humana ante él es necedad para darle la salvación al hombre de su situación y de su condición. Que el hombre lo que necesita es el actuar de poderoso y sabio de Dios para librarlo. Pero ellos confiaban y tendemos a confiar en nuestra propia sabiduría y nuestros propios razonamientos. Ahora, todos los seres humanos nos sentimos inclinados a resolver nuestros propios problemas y nuestras propias batallas a nuestra manera, en nuestro ingenio, en nuestro poder y en nuestra sabiduría. ¿Sí o no? Somos tentados a eso, ¿cierto? Cuando viene un problema, miren, somos tentados a eso. Cuando viene una situación y un problema, lo primero que se nos viene al corazón y a la mente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto?
Esa es nuestra sabiduría humana queriendo responder en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia habilidad. Por ahí después, por gracia del Espíritu Santo, acuérdate que yo soy Jehová tu Dios. Ay, sí, Señor, Señor, estoy en este problema. Ayúdame con tu poder. Pero a veces también vamos ante el Señor y es sabio pedirle sabiduría, pero a veces en esa actitud de yo querer resolver el problema le pido a Dios sabiduría es para yo decir yo solucioné el problema. ¿Cierto? Y no darle la gloria a Él que manifestó su poder y su obra e hizo lo que tenía que hacer para ayudarnos en nuestra situación. La victoria aquí, Pablo toma este texto para empezar a argumentar su tesis de que para el mundo, para los que se pierden, el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo y de la obra de Cristo es necedad, no sirve, es inútil. Quieren hacerlo en sus propias fuerzas. La sabiduría humana lleva al hombre a querer hacer las cosas en sus propias fuerzas y aún incluso a obtener su salvación por sus propias fuerzas, porque eso hace la sabiduría humana. Pero Dios estableció que Él iba a cambiar eso y que iba a poner al hombre en una situación, más bien a él en necedad. ¿Cómo? No va a ser por tu sabiduría humana, no va a ser por tu fuerza ni por tu poder, sino por mi poder. Y entonces llega el evangelio y trae el evangelio. Pero ¿por qué? Pero por esto mismo es que Pablo, ampliando su argumentación, va más a fondo. Y trae unas preguntas en el versículo 20 que son interesantes. Mire, dice, ¿dónde está el sabio, el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios la sabiduría de este mundo necedad? ¿Qué está diciendo Pablo ahí en su fondo, en su contexto? Hermanos, ¿dónde están los sabios de este mundo? ¿Qué solución los sabios de este mundo han traído realmente a la situación del ser humano? Entre más crece la sabiduría, la ciencia, la psicología, la filosofía, nada de eso ha podido solucionar el problema interno que hay en el corazón del hombre. Porque el odio sigue, los resentimientos siguen, los celos siguen, la avaricia sigue, la codicia sigue, la mentira sigue. Es decir, su razonamiento no te ha llevado a solucionar el problema de raíz que tienes. Por eso preguntas, ¿dónde están? Dios los está preguntando, ¿dónde están? Vengan a ver, ¿cómo le han solucionado a usted el problema a la humanidad? Y el ser humano sigue trabajando en crecer en sabiduría, porque para él la sabiduría de Dios es necedad, no sirve. Y lo que Dios propone de solución al hombre no sirve. Entonces tengo que buscar otras herramientas. ¿No ha sido tentado por eso? Cuando usted ha dicho, no, es que no es suficiente Dios, tengo que ir a buscar a alguien más. La sabiduría humana no responde. Por eso Dios se atreve, Pablo dice, por eso Dios les dijo, ¿dónde están los sabios de este mundo? ¿Dónde están los que han crecido en ese conocimiento para solucionar el verdadero problema del hombre? ¿Dónde están los psicólogos? ¿Dónde están los filósofos? ¿Dónde están los que debaten? Vengan, debatan conmigo. A ver, vengan, debatan conmigo y muéstrenme que lo suyo es efectivo para el hombre y yo les mostraré cuán necia es su sabiduría. Bravo, ¿no? Pero somos tentados y a veces somos tentados a eso. Por eso a veces dejamos la palabra de Dios a un lado. Por eso a veces dejamos de venir a la iglesia a un lado. Por eso dejamos de buscar consejería a un lado. Porque creemos que necesitamos algo más, porque eso no es suficiente. Un día vino una mamá y con todo respeto de los que tienen esta profesión, lo voy a decir, no estoy en ningún momento descalificando su profesión. Pero llegó y me dijo, pastor, es que mi hijo tiene un problema muy terrible. Muy terrible. Es vergonzoso, pastor, para él y para nosotros. Ok, si quieres, te saco un espacio y tenemos un tiempo de consejería. Ustedes saben que nosotros aquí manejamos la consejería bíblica. Y me dijo, pastor, ¿pero usted es psicólogo de profesión? Yo le dije, no, soy consejero bíblico.
Ah, no, pastor, yo voy a ir a otro lugar. Necesito es un psicólogo para mi hijo. Yo dije, ok. Si tú crees que eso es lo que necesita tu hijo, ve. Y si no te funciona, aquí estoy. Volvió. Mi hijo sigue en el problema. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana, desde la sabiduría humana, hace un trabajo que en parte es bueno, pero no trae la solución completa. Entonces sí, te diagnostican el problema, te diagnostican lo que tienes, pero el Señor aquí, Pablo, está diciendo, no con sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Y profundizando en eso, dice algo más el apóstol. Aparte de que no da la solución total, puede crecer, puede avanzar y va a crecer, porque aún en Daniel dice que la ciencia aumentará y el saber aumentará y va a aumentar. No le va a proveer la solución al problema al ser humano, porque el ser humano tiene un problema que lo soluciona es Dios. Y dice, argumentando más, dice en el versículo 21, porque ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Otra argumentación. Por medio de la propia sabiduría, el hombre nunca ha llegado a conocer a Dios como Él es. Tiene idea de Dios. Miren, hermanos, hasta la teología puede llegar, solamente basada en el razonamiento humano, puede llegar a entender a Dios, pero no conocerlo plenamente como Él es. Se necesita la intervención de Dios para conocerlo. Entonces, en la sabiduría humana, el hombre no ha llegado a conocer a Dios. Porque si la sabiduría humana nos hubiera servido para llegar a conocer a Dios, Cristo no hubiera venido. No hubiera tenido que venir, créeme. Ya Adán y Eva solucionaban el problema con su sabiduría, vuelvan para mí. Pero no. Ahora dice, aquí hay una afirmación hermosa del apóstol. Dice en el versículo 21. Como no lo pudo conocer el ser humano a través de su propia sabiduría. ¿Sí o no se nos ha pasado, cierto? Señor, yo trato y eso hacemos fuerza, así, arrugamos y no podemos. Pero dice, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a quienes. Me agrada lo que el Señor hace aquí. El Señor no desacredita ni descalifica tu preparación intelectual. Genial. Donde tú desarrolles el potencial intelectual que Dios te ha dado. Pero aquí los que se salvan son los que creen. O sea, tú puedes ser alguien intelectual y puedes creer. Pero si no crees, por mucha sabiduría humana, no. Ahora, no, la sabiduría humana no solamente tiene que ver con aquellos que crecen en un gran conocimiento intelectual, doctores, ¿cierto? Hombres letrados. Hay personas del campo que tienen una sabiduría. Hay personas en la ciudad que sin haber ido a las universidades tienen una sabiduría humana que la han construido por medio de su experiencia y de su vivencia y han dicho, es esto. Está tocando a todo el género, pero aquí dice, agradó a Dios. Entonces, como la sabiduría humana no lleva al hombre a encontrar las soluciones reales de sus problemas, como la sabiduría humana no lleva al hombre realmente a conocer a Dios, entonces Dios estableció y dijo que le agradó a Dios, estableció salvar al hombre, ¿cierto? Por medio de lo que para el hombre es necio, la predicación del evangelio y de la cruz. Wow. ¿Cómo es que Dios toma algo que para nosotros es necio y nos dice, con eso los voy a salvar? Con eso que usted menosprecia, con eso que usted no le da el valor, con eso a lo que usted no cree, es con lo que yo voy a salvar al mundo. Porque no es con sabiduría y fuerza humana, sino con el poder de Dios. Ahora aquí está diciendo, el hombre no significa que el evangelio de la cruz sea necio. Es poder de Dios. Y sabiduría de Dios. Pero en la sabiduría humana el hombre menosprecia el evangelio y dice, le falta alguito, pastor. Le falta alguito.
No es suficiente. No es suficiente para mí, le falta alguito. Dios, esto es humillante y ofensivo para la sabiduría humana, porque lleva a reconocer que su propia sabiduría no le salva, sino que lo aleja de Dios. Solo los que creen al mensaje de la cruz disfrutan de la obra de Dios sobre el pecado, la maldad que realmente arruina la vida del ser humano y lo hace esclavo de sus propias pasiones y concupiscencias. Ahora, además de eso, el hombre menosprecia la sabiduría humana, no vea el mensaje de la cruz como necedad. Porque en los versículos 23 muestran claramente por qué desprecian ellos el mensaje de la cruz. Dice, versículos 22 y 23 dice, porque la verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Qué está diciendo acá? ¿Por qué los judíos y los griegos de ese momento les costaba creer en el mensaje del evangelio como era? Porque para ellos el mensaje que Pablo predicaba tenía validez para los judíos había validez si había milagros. Si no, eso no es el evangelio de Dios, porque Dios es poderoso. Ahora, hermanos, queremos que entiendan que nunca cuando nosotros decimos estas afirmaciones no es que no creamos que Dios hace milagros. Sí, los hace, pero no es la base de nuestra fe. Ellos descalificaban el mensaje del evangelio sencillo, claro, veraz, porque dicen, no, es que si no hay milagros eso no tiene efecto, eso no viene de Dios. Yo he escuchado terribles afirmaciones acerca de nosotros. De gente que ha dicho, no, es que esa iglesia es muy fría, allá no hay milagros, allá no está el Espíritu Santo. Eso es necedad, eso es desconocimiento de Dios y su escritura. Para los judíos era importante el poder. ¿Recuerdan que a Jesús le dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate? Si eres el Hijo del Señor, de Dios, haz señal. Si ese mensaje de la cruz es de Dios, que hayan milagros. Si no, no. Y para los griegos, sabiduría. Claro, ellos vienen de su formación y eso les tiene que aportar algo a su intelecto y a su razón. Y eso hace el evangelio. Pero es que iban primeramente por el enriquecimiento de su sabiduría humana, mas no por creer. Tenían, bueno, ¿esto qué me aporta? Y para ellos eso era necedad, porque ¿cómo es posible? A ver, nosotros venimos de una cultura y entendemos que cuando el hombre es crucificado, lo que están crucificando es a un criminal, lo peor de la sociedad. ¿Cómo es posible que a través de un hombre que es crucificado como un criminal, que es allí tratado como lo peor de la sociedad, a través de él va a venir la salvación y las respuestas a todas las necesidades de nosotros como seres humanos? ¿Cómo es que es posible que ese hombre nos va a responder a la pregunta de cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Es absurdo, es necio. Ahí no hay nada de sabiduría en una muerte. Dios matando a su hijo, a ver, por favor. Un hombre muriendo para salvar a otros, por favor, eso no salva a nadie. Lo menospreciaban. Lo que pasa es que la sabiduría humana infla el ego. Y en la sabiduría humana podemos llegar a hacer lo que hacían los judíos: descalificar el mensaje de la cruz porque no haya poder de Dios. ¿Cierto? O sea, decir que no hay milagros. O caer en el error de los griegos, descalificar el mensaje de la cruz que no me aporta nada intelectualmente. ¿No le ha pasado? Yo creo que a mí y a cada uno nos ha pasado en momentos, ¿no? Señor, como te predican el mensaje, vienes a la iglesia, escuchas el mensaje, pero como no ves el milagro te desanimas. Yo mejor voy a cambiar de iglesia. Se fue para otra iglesia.
Ya escuchó, hubo milagros, vio que se sanaron otros, pero él no se sanó. No, yo creo, voy a hablar con ese pastor para que él ore por mí. Y empiezas, es una búsqueda del poder y del que Dios haga ese milagro en tu vida. Y te vas desanimando, te empiezas a alejar, dejas de leer la Biblia, dejas de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no ves el milagro que tú quieres ver. Estás menospreciando el mensaje de la cruz y no lo has entendido. Y lo otro es porque de pronto puedes decir, no, eso allá no. Allá la palabra es muy sencilla. Muy sencilla. Clarita, sí, clarita, bien. Bíblica, pero muy sencilla. Y aquí vamos a entender algo. ¿Por qué para los que se salvan esa palabra sencilla que predicaba Pablo y esa palabra sencilla de la cruz, ese mensaje de la cruz, sencillo, claro y veraz, era poder de Dios? Miremos el versículo 24. ¿Por qué el mensaje de la cruz es poder de Dios para los salvos? Primero, dice allí, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, el evangelio sencillo, claro y veraz que predicaba Pablo, tiene el poder y la sabiduría de Dios. Revela el poder y la sabiduría de Dios a los que creen. ¿Cómo así, pastor? Sí. El mensaje de la cruz revela todo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser sencillo, claro y veraz. Porque se va a revelar es el poder de Dios, no la capacidad del que lo está predicando. Porque se va a revelar el poder de Dios, no se va a revelar la sabiduría de Dios, no la elocuencia del predicador. Por eso Pablo en el versículo 17, mire lo que dice Pablo en el versículo 17, y si quiere puede leerlo conmigo. Lo voy a leer de la versión de la traducción al lenguaje actual, porque lo dice de manera clara. Y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino me mandó a anunciar la buena noticia. Y no me mandó a anunciar con palabras elegantes, dice el apóstol. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no serviría de nada. ¡Wow! Porque cuando yo pongo mi mirada en otras cosas y no en el mensaje de la cruz, no voy a ver el poder y la sabiduría que brota de la cruz. ¿Por qué, hermanos? Porque el mensaje es tan sencillo y tan claro que Jesús, el que vino y estuvo con nosotros, es el Hijo de Dios, es Dios. Es Dios humanado y habitó en medio de nosotros y vino y tomó y asumió nuestro lugar y pagó el precio de nuestros pecados. Es sencillo el evangelio, pero ese evangelio tan sencillo desata el poder de Dios. ¿Por qué? Porque solo ese mensaje puede empezar a transformar tu corazón y tu vida. Mientras se está predicando ese mensaje, el poder de Dios está actuando en los que están escuchando. ¿Cómo? De manera divina y sobrenatural por el poder de Él y no por la eficacia y capacidad del predicador, sino porque Dios está redarguyendo tu corazón, está convenciendo tu mente de que Jesús es Dios y de que la salvación vino por Él a través de la muerte en la cruz. Y ahí es cuando tú empiezas a sentir el poder de Dios llevándote al arrepentimiento. En un mensaje sencillo. Para los que creen. Y revela la sabiduría de Dios. No solo revela el poder de Dios para salvar y transformar y responder verdaderamente al problema que generan las necesidades en tu vida, que es el pecado, sino que revela la sabiduría. Hermanos, ¿cómo así, pastor? Hermanos, revela la sabiduría de Dios. Porque solo Dios tenía la sabiduría para solucionarle el problema al hombre que desde el inicio estaba eternamente condenado. Y el mismo hombre no lo pudo solucionar. En cambio, en la sabiduría de Dios, ¿cómo es que Dios mismo toma el lugar del hombre? Wow, para solucionar el problema. Y Él mismo se hace hombre. No había esperanza para el ser humano. No había esperanza. Es más, Satanás
Yo creo que él se alegra. Entre más tengamos aquí esclavos, no hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, la paga del pecado es muerte. Toda la raza humana tiene que morir. No había solución, no había forma. Pero entra la sabiduría de Dios a establecer un nuevo camino a través de su Hijo. Y dice, sí hay una forma. Porque la sabiduría de los hombres es necesaria para conmigo. Mas la sabiduría mía es pura y divina. Y la forma es que un hombre perfecto pague por ellos delante de mí. Así yo podré hacer justicia y darle la paga al ser humano por su pecado, pero también darle la oportunidad de extenderle la gracia y el perdón. Eso solo lo podía hacer Dios en su sabiduría. Por eso Pablo dice, oh profundidad de la sabiduría y del conocimiento de nuestro Dios. ¿Quién puede alcanzar la sabiduría y el entendimiento de Dios? Nadie. Si has sido salvado, hermano, has sido salvado por el poder de Dios y la sabiduría directa de Dios. No de tu entendimiento, no de tu capacidad, no porque un día dijiste, ay, yo quiero creer. Hoy sí voy a creer, Señor. No, por Dios. Pero ¿por qué también es poder de Dios? Miren, versículo 25. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Esta es una expresión irónica que el apóstol está dando acerca de la forma en cómo el hombre está menospreciando la obra de la cruz y la está diciendo, eso es necio, eso no sirve. ¿Saben qué? Eso que tú dices que no sirve es lo que necesita el ser humano. Eso que nos sirve es lo único útil para la solución de los problemas del ser humano. Eso que tú piensas que es necio es mucho más sabio que juntando toda la sabiduría histórica, temporal y en capacidad de todos los seres humanos. Junta toda la sabiduría de todos los sabios que han habido por la historia. Y esa pequeña necedad que el ser humano llama así a la sabiduría de Dios, Pablo le está diciendo, si tú la llamas a eso necio, ok, pero eso necio es más sabio que la sabiduría conjunta de todos los seres humanos que ha existido y que existirá. Y solo los que lo creen dicen amén. Pero está diciendo, ¿y eso que para ti te parece débil? Ese evangelio que no hace milagros, ese evangelio que no hace nada, mire, yo sigo igual. Ese evangelio que no junta todas las justificaciones del mundo que va a decirle al evangelio y al mensaje de Cristo que es débil, que no sirve. Eso así como lo menosprecia al hombre hasta lo más bajo, es más fuerte, poderoso que toda la capacidad y fortaleza del ser humano para traer respuesta a la necesidad tuya. Es más fuerte lo que Cristo hizo en la cruz. Es más fuerte lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. No necesitamos añadirle, ni tampoco tenemos que quitarle. El evangelio está claro, es sencillo, es claro, pero es cierto, es verdadero y es poderoso para salvar tu vida. Jesús es suficiente para salvar, transformar tu vida, transformar tu corazón y transformar el corazón de aquel que cree. Para arrancar de raíz el problema real de nuestros corazones, el pecado que está arraigado aquí adentro. Podemos cambiar nuestro entorno, podemos crecer en ciencia, en tecnología, avanzar en comodidades, pero el pecado está aquí, lo cargamos a la comodidad, lo cargamos a los placeres, lo cargamos a las vacaciones, lo cargamos a todo lado porque está aquí y ni las vacaciones, ni el descanso, ni el placer, ni la tecnología, ni los títulos, ni eso soluciona el problema que tenemos aquí adentro, que es el pecado. Solo Cristo tiene el poder para deshacer el poder del pecado en tu corazón. Cuando tú crees que Él vino y esa obra en la cruz fue por ti. Es que a veces pensamos en Jesús, por eso está la cruz acá. Y gloria al Señor por eso.
Porque a veces pensamos en esto de manera histórica. Ah, sí, el Señor murió hace 2000 años en la cruz. Hoy te digo esto. Hoy Él murió hace 2000 años, antes de que tú y yo naciéramos, pero murió por ti. Se puso en tu lugar. Si nosotros nos trasladaran a la historia, hacia allá, nosotros debíamos pagar porque no había solución, porque Dios había establecido la paga del pecado es muerte. Y tu pecado y mi pecado, por más insignificante y mentira piadosa que sea, merecíamos la cruz. Pero Él se puso por ti y por mí para que no muramos, sino tengamos vida. Y si tú quieres ver que tu corazón cambie, tú necesitas creer en la obra, en el mensaje del Evangelio. Lo más importante a manera de conclusión para la iglesia de Cristo, lo que más necesita la iglesia de Cristo, y más hoy día que hay tanto entretenimiento, tanto evangelio acomodado al humanismo, tanto evangelio predicándolo al gusto de los hombres, tantos hombres de Dios que salen y dicen unas aberraciones, ni no tienen nada que ver con Dios, pero andan cantando canciones lindas. Lo que más hoy necesita la iglesia es que nos prediquen el mensaje de la cruz, como Pablo. No me preocupo por otra cosa más, sino por predicar a Cristo y a este crucificado, porque en ello hay poder de Dios y salvación de Dios. Y para eso, como iglesia, necesitamos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios y su obra en la cruz. Por eso nosotros tenemos espacios de enseñanza. Por eso la visión de acá no es, venga, armémonos una visión que sea chévere y atractiva para que la iglesia se una en nuestro plan de proyecto de este año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a discipularlos. Vamos a enseñarles y vamos a enviarlos. No, hermanos. Nosotros somos conscientes de que la iglesia tiene que crecer en el conocimiento del Hijo de Dios y en la comprensión de su obra en la cruz para que verdaderamente disfrute de una vida plena. Por eso enseñamos en los cursos de educación cristiana. Capacitamos. Por eso empezamos a discipular, a dar consejería. No para tenerlos ahí contentos. Yo sé que algunos no están contentos. Es para llevarlos al conocimiento del Hijo de Dios y la comprensión de su evangelio y de su obra en la cruz para que tú disfrutes de la vida que Él solamente dio y da. Pero también enviamos a predicar. Y vamos a predicar. Los encuentros que estamos haciendo no es, ay, venga, hagamos un tiempo que es que nos falta pasear, la iglesia no sale. No, allá vamos a predicar el evangelio. Allá nos predican. ¿Cierto, mujeres que les predicaron del Señor? Eso no es para que ahí la paz, sí, la pasa rico también, pero la principal, Cristo y su obra en la cruz. Nosotros no vamos a llevar a los chicos a Artica para que, ay, chicos, piscinieros, o sea, sí, eso va a haber. Y va a haber sol. Pero lo que queremos es que hayan cambios profundos en su vida al conocer a Cristo y entiendan su obra en la cruz. Algunos están, y es el día del padre, que padre cristiano no quiere que su hijo conozca a su Salvador. Mándelo. Padre cristiano, de los que han creído, ¿no? Yo quiero que mi hijo crea también y lo conozca, porque sé que en eso está la vida. Por eso tenemos esa misión. Y necesitamos predicarlo a nuestros hogares. Ese mensaje sencillo que de pronto su hijo, su esposo, su esposa, su familiar menosprecia, ese es el que necesita. Siga creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios y en la obra de la cruz que Él hizo, y predíquele a su hijo y predíquele a su hija eso. Hay padres que dicen, ay, no, yo no le hablo de la cruz a mi niño porque es que eso es terrible, que vea sangre y todo eso. No, explíquele el evangelio. Que Cristo derramó la sangre para perdón de sus pecados y Él va a entender. Necesitamos entender lo que
Pablo afirmó en su tesis. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero es para nosotros los salvos poder de Dios. Poder de Dios. Si para ti la palabra de la cruz es necedad, es inútil y no sirve, hermanos, es una evidencia, ojo, es una evidencia de que te estás desviando de la comprensión del evangelio verdadero del Señor. O de pronto no lo has conocido y necesitas conocerlo. Pero si tú has creído, hermano, agárrese de la cruz, porque allí Cristo venció todo. Condenó el pecado, venció a Satanás, llevó cautiva la maldición. Todo fue consumado en la cruz. Y para todo aquel que cree es vida, salvación, justificación, perdón, vida abundante. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a creer y aferrarnos solo a eso, aferrarnos al evangelio verdadero, y pidámosle a Dios que nos ayude a crecer en el evangelio del Señor y en el conocimiento de Él. Señor, gracias por esta mañana. Si hemos, Padre, menospreciado tu evangelio, tu obra en la cruz, y en momentos hemos creído que no es suficiente, que se necesita algo más, perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Por mucho tiempo hemos caminado en nuestra propia sabiduría. Perdónanos también cuando hemos querido solucionar las cosas a nuestra manera y hemos creído que tú no eres suficiente. Perdónanos cuando nos hemos alejado porque simplemente no vemos la obra que queremos ver, milagrosa. Perdónanos cuando hemos menospreciado tu evangelio, aún de pronto por menospreciar el vaso, la vasija, que no contienen elementos que para mí son necesarios para recibir lo que tú traes delante de Dios. Señor, no permitas que caigamos en este error como iglesia, de creer que a tu evangelio le hace falta algo más. Danos la fe más bien, Señor, para creer a ese mensaje tan veraz, tan claro y tan sencillo, para poder abrazar la cruz y poder ver el poder tuyo de salvación para nosotros. Poder ver cómo tú libertas nuestros corazones del pecado en tu obra en la cruz. Poder ver cómo tú sanas nuestras heridas allí en la cruz. Poder experimentar tu amor que se evidencia a través de la cruz, porque en esto consiste el amor, no en que nosotros te hayamos amado, sino en que tú nos amaste a nosotros primero y enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y se entregó a sí mismo como ofrenda agradable delante del Padre, para salvarnos, para reconciliarnos, para restaurarnos y traer verdaderas soluciones a nuestra vida. Perdónanos, ayúdanos a creer. Como te dijo aquel hombre, ayuda nuestra incredulidad, Señor, y sánanos, Señor, de toda incredulidad, de todo lo que nos impide ver y contemplar tu gloria. Como lo predicaba el pastor en días pasados, quita ese velo que hay en nuestro corazón. Quita el velo de incredulidad que el mundo y Satanás ha puesto en nuestra mente para que no nos resplandezca el mensaje de la cruz. Y por ello seamos libres de las tinieblas, seamos libres de la esclavitud del pecado, seamos libres de Satanás y seamos resucitados juntamente contigo, Señor. Quita ese velo y
Permítenos creer. Y te pido por nosotros los pastores, tus siervos que predicamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos primeramente a nosotros para conocerte cada día más y entender más tu obra en la cruz y experimentar en verdad el poder y la sabiduría que viene de allí, para que nunca, Señor, nunca la predicación nuestra sea para que seamos nosotros vistos, sino que siempre nuestra predicación apunte a Cristo, para que por ello tu pueblo ponga la fe en ti y tú le salves, Señor. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias por los espacios de estudio. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de Jesús, en el ser discipulados, en seguir a Cristo y en el obedecer el envío que tú nos haces y la comisión que nos das de ir a predicar este mensaje sencillo y decir como Pablo: lo único que nos importa es predicar a Cristo y a este crucificado. Amén.